Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a tener la palabra del Señor esta noche en Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 al 2. Vamos a estar viendo después también el capítulo 1, pero vamos a leer solo 2 versículos acá. Capítulo 2 de Filipenses, verso 1 al 2. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y este gran privilegio, Señor, y por tu paciencia y misericordia, Padre Santo, que nos das esta noche, oh Dios Todopoderoso, para que esta palabra, Señor, sea, Dios Todopoderoso, de bendición en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te ruego que nos bendiga, Señor, con entendimiento, para que esta palabra, Dios Todopoderoso, sea de bendición en nuestras vidas y nosotros podamos crecer en tu palabra y seamos más, Señor, más perfectos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice, Padre Santo, a todos nuestros hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este gran privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Filipenses es una carta que escribió Pablo. Amén. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pablo escribió esta carta. Pablo estaba junto con Silas y estaba juntos con Timoteo. ¿Dónde estaba Pablo? Se cree que estaba en Roma, en la cárcel. Y cuando la estaba escribiendo, él se puso a poner estas letras para los hermanos de la iglesia de Filipos. Y ahora la estamos aquí leyendo los de la iglesia Última Llamada, que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y la información está en Hechos capítulo 16, verso 12. Pero esto lo escribió Pablo, la carta de Filipenses, en su segundo viaje misionero, ahí más o menos como el año 51 después de Cristo. Sin duda visitó Filipos de nuevo cuando iba de su viaje a Éfeso y a Macedonia, según Hechos capítulo 20, verso 1. Y en Hechos 20, verso 3 a 6 se menciona expresamente su tercera visita a su retorno de Grecia, también ahí por Corinto, para Siria por vía de Macedonia, y sus padecimientos en Filipos también se menciona en Hechos. Estoy haciendo este recuento para que entendamos la necesidad de Pablo y la importancia de asegurarse y de confirmar la iglesia de Filipos para que ellos tuvieran crecimiento, no solamente espiritual, sino crecimiento espiritual. Yo sé que estamos rodeados de, podría decir, hasta de miles de doctrinas. Uno predica una cosa, otro predica otro, y nos hacen así la mente. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Empezamos a preguntar, y ¿qué él dijo este? Y empezamos a preguntar, y eso es lo que Pablo está tratando en su carta, para que no ocurran esas confusiones en la iglesia, aunque siempre va a haber. En las iglesias cristianas, muchas veces unos creen una cosa, otros creen otra, y es difícil muchas veces para el que está enseñando o está predicando, para que todos crezcamos en una sola doctrina o solo conocimiento. Y lo que está Pablo tratando acá es que todos tengamos un mismo
alcance o un mismo blanco, y el cual que sea Cristo Jesús. Porque muchas veces podemos escuchar doctrinas y cuando vamos a la Escritura no son doctrinas de Dios, no son doctrinas de Cristo Jesús, ni siquiera de sus profetas, menos de sus apóstoles. Y nosotros podemos absorberlas y tomarlas como palabra de Dios. Y sin embargo, cuando estamos en una sola enseñanza, crecemos. Las falsas doctrinas dentro de una iglesia son como las plagas en una planta. ¿No ha visto las hojas a veces que de repente empiezan con plagas? Así son las enseñanzas en la iglesia. Las doctrinas, la muchedumbre de doctrinas causan divisiones en la mente y también entre hermanos. Y lo que quiere Cristo Jesús es que todos crezcamos unánimemente. No unos más que otros, sino todos juntos. Y ese es el propósito de, más que todo, Pablo de escribir esta carta. Entonces, mire, lo que es Pablo, Silas y Timoteo, ellos solos enviaron subsidios para sus necesidades temporales 2 veces a poco de salir de ellos y otra vez un poco antes de la redacción. Ellos estaban ayudando también un poco a la iglesia. Este ferviente apego por parte de ellos se debía en parte también al hecho de que habían ahí en la iglesia de Filipos pocos judíos para enseñar y en otros campos de su labor. La semilla de desconfianza siempre estaba ahí y la de sospecha de que podrían no estar enseñando lo que era correcto para los hermanos. Porque cuando nosotros empezamos a escuchar doctrinas diferentes, empezamos a desviarnos mentalmente. Y ya no vamos a poder disfrutar la presencia de Dios igual. Nos aleja muchas veces de la presencia de Dios porque ¿qué causa una enseñanza que de repente llega? Nos causa confusión. Y eso hace de que nosotros no estemos sólidos en la doctrina. Aunque la iglesia de Filipos estaba aún libre de la influencia judaizante, sin embargo era menester que se le advirtiera de que aquel peligro que en cualquier momento podía acosarle desde afuera, podría siempre tener ese problema. Y muchas veces dentro de nosotros mismos, a veces en nuestro propio hogar, el papá cree una cosa, la mamá cree otra y los hijos los bombardean de la escuela. Creen otra cosa. Entonces incluso en los hogares muchas veces no estamos unidos y ahí es donde nosotros necesitamos trabajar como padres, entender cuál es la doctrina verdadera de Dios. Porque debe de haber una. Mire, hermanos, honestamente a mí me llevó como un par de años ya dentro del cristianismo, como un par de años para tener una doctrina sólida. Y aunque vengan otras, hay una doctrina sólida en mi mente y esa es la que encuentro en la Biblia y de ahí no he podido salirme. Y le voy a decir esto, mi amado hermano, cuando una enseñanza, óigalo bien, y esta es la clave para detectar doctrinas falsas dentro de una predicación, es cuando la doctrina que se enseña deja preguntas sin respuestas. Y las respuestas que se podrían dar son respuestas vanas que no se pueden encontrar en la Escritura. Entonces, cuando nosotros entendemos entonces lo que realmente la palabra del Señor nos está diciendo, vamos a empezar a crecer como hermanos que somos. Y por eso la debilidad muchas veces dentro de nosotros mismos. Porque conocemos a Cristo Jesús muy poco, conocemos muy poco realmente lo que Jesús quiere para su iglesia. La iglesia de Cristo es su iglesia dentro de 4 paredes, pero cuando sale ya no lo es. Aquí todos nos saludamos, todos decimos hermano, ¿cómo está? Pero cuando nos salimos, cada quien con su rollo, ¿verdad? Ahí cada quien. No sabemos si el hermano está enfermo,
No sé cuántos aquí han texteado, aunque sea el pastor. El pastor estuvo ayer en el hospital. No sabemos desde cuándo, quién lo texteó ya, o a menos si se enteraron hasta hoy, ¿verdad? Pero si lo supieron ayer, ya no sé si ya le llamaron, aunque sea, aunque no conteste, pero le pueden llamar, o un texto. Ya, o cómo están los hermanos. Es familia, ¿no? Somos una sola familia. Por eso es que nos enseña, vivamos en paz, vivamos gozosos, vivamos tranquilos. Una doctrina sana que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos en unidad. Y en el verso 12 del capítulo 1 de Filipenses, ahí vamos a ir al capítulo 1, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y ahí en el verso 13 él está diciendo: miren, yo estoy aquí en la cárcel, yo aquí estoy en la cárcel, estoy en prisiones, pero yo deseo de ustedes la unidad, que estén unánimes. ¿Qué es unánimes? De un solo pensamiento. De un solo pensamiento, que estén pensando en crecer, en no disminuir, en no rechazar. Cuando un hermano no viene a la iglesia, lo extrañamos, ¿verdad? Lo extrañamos. Y cuando viene, le decimos: hermano, lo extrañé. O ni lo saludamos: ya vino aquel. No, hay que acercarse. Si de verdad sentimos eso de extrañar al hermano, vamos a acercarnos. Pero si no lo sentimos, algo nos está pasando, porque podríamos estar un poquito aislados del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está aislado. Mi brazo no está allá, lo traigo acá, y mi otro brazo está aquí, está en el mismo cuerpo. Mis ojos están acá, mis pies están aquí mismo, todo está en un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo está unido, no está separado, y esto incluye mentalmente, espiritualmente. Y por eso es que cuando nosotros entendemos que debemos estar unánimes, ¿qué creen que va a suceder cuando estemos alabando a Dios? Vamos a estar en un solo espíritu. ¿Sí? Cuando digo un solo espíritu, estoy diciendo en una sola actitud, unánimes, adorando a Dios con un mismo propósito. No nos tiene que gritar acá el hermano que está de la música, va a decir: hermanos, seamos unidos. No, usted ya viene de su casa y dice: yo voy a ir allá a unirme con mis hermanos, con mi familia, para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Entonces nosotros, al tener ese propósito, vamos a empezar a sentir esa presencia divina de Dios, porque sí la traemos, sí la traemos. Hace unos días predicaba y les decía a los hermanos: muchas veces le decimos a Dios: Señor, tú me haces falta, como expresándole a Él. ¿Qué le expresamos cuando le decimos que nos hace falta? Le estamos expresando, no es necesariamente nuestra necesidad, sino le estamos diciendo: no te siento, no te siento. No siento que estés a mi lado. No siento que estés a mi lado. Te necesito, Señor. Eso es lo que estamos diciendo: Señor, me haces falta. No puedo vivir sin ti. Y no estoy diciendo que no se puedan decir, pero el propósito de nuestra mente debe ir mucho más y más profundo a nuestras expresiones en nuestra oración, porque cuando estamos diciendo eso, podríamos diciendo: Señor, tú estás ausente de mi vida. Y el Señor va a decir: no, yo no estoy ausente de tu vida, estoy ahí contigo. Que tú no te des cuenta es otra cosa. Señor, te quiero sentir, no te siento. Mira cómo los hermanos, cómo se gozan, yo no te siento. Es una oración correcta, pero mejor analice su vida, porque es que no lo siente, quizá haya pecado y necesita confesar su pecado. Amén. Necesita confesar su pecado. Si usted ha ofendido a un hermano, o el hermano le ofendió a usted debe correr de todas maneras a pedir perdón, sea quien haya sido tenido o haya tenido la culpa. Entonces debemos de tener esta
esta actitud de estar unánimes. Dice en el versículo 27, ahí donde leímos, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Debemos de hacer conciencia. El hermano Ricardo hablaba algo de hacer conciencia antes que se acabe el año, para empezar una nueva vida. Pero no hay que hacer como aquellos que se inscriben en el gimnasio en el mes de enero y después ya no van. No, esto hay que hacer siempre. ¿Cómo se logra siempre? Orando, leyendo la Escritura, teniendo una relación íntima con el Señor todo el tiempo. La iglesia de Cristo vive dentro de un círculo. Recuerde esto. Quiero que me siga. Quiero que me siga, por favor. La iglesia de Cristo vive dentro de un círculo y ese círculo se llama reino. Cuando usted sale de la iglesia, de este edificio, usted nunca se debe de salir de ese círculo, porque usted sigue dentro del reino de Dios. Y aunque Dios sabe que usted sigue dentro de ese círculo, usted en su mente también lo sigue dentro de ese círculo que es el reino de Dios. Su actitud muestra que se salió. Su mente está allá afuera. Su cuerpo tal vez está dentro del reino de Dios, porque por rato dice yo soy cristiano, pero afuera demuestra lo contrario. Entonces nosotros, cuando nos vamos de este edificio, debemos seguir siendo iguales como acá, amables. Ponen atención, saluden. Aquí saludamos, pero allá afuera no. Saludemos allá afuera. Acordémonos de que allá afuera hay más necesidad que aquí adentro. Amén. Porque los que estamos aquí ya hemos sido redimidos. Ya tenemos ese precioso regalo, el don de salvación de Dios. Por la gracia de Dios estamos dentro de su reino. ¿Cómo no vamos nosotros a desear que otros sean arrebatados del fuego eterno y meterlos dentro de mi círculo, que es el reino de Dios? Amén. Entonces, dice ahí en el versículo 27, ahí mismo dice, oiga de vos, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. Combatiendo, óigalo bien, no se dejen, defiéndanse. En otras partes, en la carta de Judas dice, ardientemente, discutiendo, pero sin airarse, con amor. Hay un término teológico que se llama apologética. La apologética enseña que uno debe defender su fe ardientemente, pero con amor, sin creerse más que el otro, sino que tenga el propósito de que esa persona esté dentro del reino de Dios, combatiendo, así dice, unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que cree este lado? ¿Qué es lo que cree este lado? ¿Y qué es lo que cree este lado? ¿Creerán lo mismo? Si hiciera yo 5 preguntas, ¿será que contestarían lo mismo acá? ¿Será que pensarían lo mismo? Entonces ahí es donde viene la educación. Si la familia está dividida, la iglesia podría estar dividida también. ¿Sí? Entonces empezamos de la familia. Amén. Empecemos de la familia. Dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados. ¿Por qué? Porque estoy seguro de la doctrina y de la enseñanza que tengo y que he recibido de parte de Dios por medio de su palabra. Estoy seguro, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Si no estás en esta iglesia, te vas a ir al infierno. ¿No ha oído eso? ¿Sí? Si pecas, te vas a ir al infierno. La Biblia dice, hijitos, si pecáis,
abogado tenemos para con Dios. ¿Se da cuenta el mensaje opuesto? ¿Se da cuenta el mensaje opuesto? Si pecáis, eso está en San Juan, primera de Juan capítulo 2 verso 1, si lo pueden poner para los que no lo saben. Hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con Dios. Pero viene otro y le dice, si pecáis te vas a ir al infierno. ¿Y qué dicen? Que para ellos, los que se oponen a mi enseñanza, la enseñanza pura, la enseñanza que he recibido del Señor, para ellos es un indicio de perdición. Mas para nosotros, o sea, vosotros, Pablo le dice a la iglesia, para vosotros, de salvación. Y esto de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Sean constantes en la fe. Sean constantes en lo que creen. No se dejen engañar. No se dejen, pero el pastor dice esto, el evangelista dice eso. No importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que cuenta. ¿Cierto o no? Eso es lo que cuenta. Mire lo que dice acá. Ahí dice que el que peca se va a ir al infierno. ¿Verdad que no? Dice, ¿lo repetimos? Que ya lo repetí 2 veces. Vamos de nuevo. Estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, se va a ir al infierno. ¿Verdad que no dice así? Abogado, dice, tenemos para con el Padre. Y dice a Jesucristo el justo. ¿Por qué el justo? Porque nosotros todos somos pecadores. Todo el tiempo estamos pecando. Jesús es el justo. Hay uno que cumplió. Hay uno que cumplió toda la ley de Dios. Hay uno solo. Nadie más. Él la cumplió por nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores. Porque todavía nuestra redención no ha sido completada. Todavía estamos en este cuerpo lleno de concupiscencias pecaminosas. La concupiscencia es el fondo de nuestros deseos que nos indicia a pecar. Así que cuando usted se sienta separado de Dios por pecado, haga esto. Tiene abogado. El abogado, ¿qué es lo que hace? Le defiende del juez. Entonces, nuestra fe, hermanos, debe de ser constante y debemos estar unidos en nuestra fe. Es lo que quiere decir Pablo ahí en el verso 28. Leamos el 29. Porque a vosotros, si el hermano no se recuerda, Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué es concedido a causa de Cristo? Nuestra salvación. Nuestra salvación. ¿Qué se nos concedió por causa de Cristo? Nuestra salvación. ¿Es por causa de mis obras? No, no es por causa de mis obras. Es por causa de Cristo. Es por la obra que hizo Cristo en la cruz. Por eso es que mis pecados son perdonados. Por eso es que yo tengo vida eterna. Por eso es que Dios ya no me ve a mí como un culpable, sino ve a Jesucristo el que paga por mi pecado. Una sola doctrina. Una sola doctrina. Todos vamos a creer esto. Palabra de Dios. No nos dejemos engañar por palabras engañosas que muchas veces podrían ser palabras satánicas. Sigue diciendo ahí, dice, no solo, vamos a leer del principio verso 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Parece que hay un precio por ahí para buenas obras, sino también que padezcáis por Él. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz, ¿verdad? Que tome su cruz, que tome su cruz. Muchas veces van a venir aflicciones en nuestra vida como cristianos, pero nuestra fe debe seguir firme. Me está yendo bien en esta vida, mi fe debe continuar firme. No puede flaquear. Muchas veces nuestra fe flaquea más. Óigalo bien, hermano, óigalo bien. Óigalo bien acá de este lado y también de este lado. ¿Cuándo es cuando nuestra fe flaquea más? ¿Cuando nos está yendo mal o cuando nos está yendo bien? ¿Nos está yendo bien? Gracias a Dios por los estragos. Gracias a Dios por los problemas y por las aflicciones, porque esas son las que nos acercan a Él.
Esas nos acercan a Dios. Nos sentimos atraídos por Dios cuando las cosas no vienen a nuestro favor. Siempre llega un mensajero por ahí y dice, acércate a Dios, acércate a Dios. Y uno dice, sí es cierto, necesito acercarme a Dios. Aunque Dios está ahí, uno es el que se siente lejos. Entonces padecer por Él es padecer por Cristo. Mire, eso no es solo una marca de la ira de Dios. Recuerden que todos somos hijos. Bueno, no los redimidos, no los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Los que no fueron lavados por la sangre de Cristo, todos son hijos de ira. Todos están bajo la ira de Dios. Están muertos y se les espera el castigo eterno. Pero los que han creído en Cristo Jesús ya no son hijos de ira, fueron hijos de ira. Pero la marca de la ira de Dios todavía la lleva el cristiano, porque tiene que padecer por Cristo. Tiene que padecer por Cristo, no para salvación, sino porque ya Cristo ya le otorgó la salvación. ¿Me explico? Porque ya se le otorgó. Y Dios nos está siempre llamando, diciendo, sé fuerte, sigue adelante. Mira que te hacen malas miradas ahí, no hagas caso. Mira que hablan mal de ti, no hagas caso, sigue adelante, sigue firme. Entre más débil eres, más fuerte soy yo, dice Dios, ¿verdad? Entre más pequeñito te sientes tú, más grande soy yo. Yo me glorifico cuando tú te sientes débil. Sigue adelante, levántate, mira, aquí está mi mano, levántate, anímate, fortalécete en mí y yo te voy a llevar a mejores lugares. Pero va a ser siempre que estemos unánimes y fuertes con la misma fe, amén. Porque a vosotros es concedido. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Recuerden que Pablo, él sufrió bastante como mensajero, como apóstol, como enviado de Dios. Sufrió bastante y dice, y ahora oís de mí. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestros deberes y vamos a acercarnos a Cristo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 1 y dice, por tanto, si hay alguna consolación, que ahí lo leímos, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, fue el que leímos, si alguna misericordia. ¿Será que hay algo de eso acá? ¿Habrá alguna consolación en Cristo? ¿Algunos hemos sido consolados en Cristo? ¿Algunos estamos consolados en amor? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Todavía tiene resentimiento por aquel que le hizo daño? ¿Ya no? ¿Lo ama? ¿Ama a su enemigo o solo ama a sus amigos? Dijo Jesús, si ustedes aman a sus amigos, estoy parafraseando las palabras de Jesús, si ustedes aman a sus amigos, ¿qué de bien hacen? ¿Qué de bien están haciendo? Amen a sus enemigos, entonces sí van a tener tesoro en el cielo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria es una gloria vacía, que siempre anda buscando lo propio. Siempre hace las cosas porque le convienen, pero no busca la gloria de Dios. No busca que Dios sea glorificado en uno mismo, sino que uno siempre está buscando su propia gloria. Y eso va junto, eso incluye privilegios en la iglesia, incluye cómo se porta uno con el hermano, la hermana, con qué intención uno se puede acercar a las personas o con qué intención está uno haciendo las cosas. Que se ha enseñado siempre, que todo lo que hagamos
debe ser para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. Verso 5, vamos a ir hasta ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay recompensa para aquellos que nos humillamos, aquellos que doblamos el rostro, para aquellos que ponemos la otra mejilla, para aquellos que le piden ayuda, se ofrece doble ayuda, no la que le piden. Para aquellos que no cobran cuando le dieron prestado, para aquellos que cuando están enfermos están llamando a ver cómo están. Para aquellos que hacen la obra de Dios, haya pues vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué recompensa hay? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué logros subieron acá? Mire, el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso ganó Jesús, eso recibió Jesús de recompensa por su humillación. Por su humillación. Amén. Sabemos que Jesús no se despojó de toda su gloria porque en términos teológicos fue una comunicación distributiva y esa comunicación distributiva, espero que me comprendan esa parte, la distribución comunicativa, a eso se le llama el verbo encarnado y es la parte que creció como hombre. Se humilló y siendo hombre, acuérdense que en Getsemaní él quiso como renunciar, pero aún así fue fortalecido por Dios para que cumpliera el propósito para lo que Dios le había enviado. Él se humilló para que nosotros pudiésemos tener parte en el reino de Dios. Si nosotros no reconocemos la obra de Jesucristo, mucho menos vamos a reconocer la obra de nuestros hermanos. Yo me gocé mucho con el hermano Mario, está dirigiendo hoy todo el servicio. Le digo al hermano Israel, pues solo él, nadie más pasó ni a orar por la ofrenda. ¿O sí? El hermano, ¿verdad? Pero usted le dio el tiempo. Entonces, eso hay que reconocer, hermanos. Hay que reconocer cuando alguien hace algo. A veces se nos va a pasar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que no está el pastor, qué bueno, algunos no sabían que el pastor no iba a venir, pero se acostumbra en algunas iglesias, cuando ven que el pastor no va a llegar, no van a la iglesia. Es cuando más deben de venir. Hay que apoyar la obra de Dios. Porque si no venimos porque el pastor no vino, es porque vamos por el pastor, nada más para que el pastor nos mire. No venimos, no tenemos otro propósito. Bueno, nuestro propósito debe ser el mismo. Tenemos que estar unidos en ello. Amén. Porque Dios, el verso 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El deseo está ahí. El deseo está ahí porque Dios lo ha puesto. Nomás tenemos que ceder a ese deseo. Hacer todo. Estamos hablando de que estemos unidos con gozo acá y bien despiertos. Estamos todos despiertos para oír la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Dice, amén, ¿verdad que sí? Hacer todo sin murmuraciones. Sin contiendas, sin envidias. No hay que ser egoístas.
para que seáis ¿qué? Irreprensibles, para que no haya nada que reprenderles. Y seamos sencillos, hijos de Dios, en el verso 15, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ya es suficiente, ¿verdad? Ya basta con tanta gente maligna que no cree en Dios, que anda en pleitos, que anda en contiendas, incluso andan en violencia. Ya basta de eso. Los hijos de Dios están llamados a vivir en paz en la tierra, a vivir en paz entre nosotros. Que la violencia venga de afuera es otra cosa, pero nosotros a veces mismos nos estamos comiendo. Nosotros mismos nos estamos peleando, tenemos problemas dentro mismo del cuerpo de Cristo. Yo nunca he visto que una uña pellizque a la otra uña. ¿Ustedes han visto? Yo no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tal vez una mano se pueda golpear a un pie, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Cristo debe estar unido. Yo creo que tanto ya la palabra de Dios, yo creo que ya la comprendimos. Para que seáis sencillos, seamos irreprensibles, seamos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, como lucecitas dentro de las tinieblas. El mundo está en tinieblas, los hijos de Dios son como luminares, son como luces que resplandecen, así como cuando van en el avión y ven las luces de la ciudad. ¿Sí? Los que se han subido a un avión, ¿verdad? O en la noche vea las estrellas, vea las tinieblas de arriba y vea las estrellas. Cuando esté claro, vea las estrellas, vea las lucitas. Vamos a ir terminando acá con estos últimos 3 versículos. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué está diciendo ahí? Agárrese de la palabra de la vida. Agárrese de la palabra de vida, porque la palabra de vida es eterna. Y la palabra de vida, ¿quién es? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Es Cristo Jesús la palabra, así dice San Juan 1:1, ¿verdad? Que Cristo Jesús es la palabra. Asidos, agárrense de la palabra de Dios. No se esté agarrando del predicador, no se agarre del pastor, no se agarre del hermano, de la hermana. No, eso todos estamos aquí iguales delante de Dios. Estamos bañados y lavados, purificados con la misma sangre, asidos, agarrados de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque Pablo quiere recibir sus recompensas de todo lo que hizo en el tribunal de Cristo, en el juicio. Él quiere recibir, él quiere gloriarse. Miren todo lo que junté, porque los hermanos oyeron, escucharon, entendieron la palabra de Dios. No nomás vine a pararme aquí en el púlpito, sino entendieron, y no solamente lo entendieron, sino que hicieron la palabra de Dios. Dice, ni en vano he trabajado. Verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y les da el último mensaje, les dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Un preso les está diciendo, gócense como yo. Ustedes están libres, están en la iglesia. Yo estoy en la cárcel, estoy más contento que ustedes. Es el colmo, ¿verdad? Es el colmo. Él está en la cárcel y dice, gócense conmigo. Pongámonos de pie, amados hermanos. Pongámonos de pie, por favor.